ciudadano tiene que hacer, así como lo sumamos entonces al rabino y doctor en filosofía, Fischel Slayen. Ahí lo tenemos en nuestra pantalla. Bienvenido, ¿Cómo le va, doctor. rabino? Un gusto. Hola, muy buenos días. Bueno, buenos mediodías. Buen Muchas mediodía, gracias por exactamente. comunicarse. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a usted, rabino. Primera pregunta que nos podemos llegar a hacer, elecciones 2023. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos pasaría si no llegáramos a votar bien? Y ahí el análisis, ¿qué significaría votar bien en una Argentina que está en este estado en este momento? A ver, es una pregunta muy profunda, muy interesante la que ustedes están haciendo. Argentina hoy no se caracteriza por ser un país cuyos líderes y cuyos, digamos, ciudadanos, por lo menos en su gran parte, que parezcan estar en favor del bien común, sino más bien parecemos estar atrapados en un ciclo de estancamiento, de subdesarrollo, parecemos incapaces, indiferentes e incluso sin voluntad de lograr un avance significativo tanto en lo político, en lo económico o en lo sociocultural. Y esto, si bien en algunos países se da por conflictos armados externos o internos o serias afectaciones en los recursos medioambientales, en Argentina, como dice Gerald Herman y Steven Ratner, en Argentina estamos casi al borde de un Estado fallido o de un país inviable por la corrupción, la inestabilidad política y la mala gobernanza, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un país en donde no hay desarrollo económico, hay una corrupción estructural que ha penetrado hasta las capas más bajas de la sociedad, a una muy mala gobernanza, y todo eso lo que hace es socavar la viabilidad de un país. Ni hablar de la falta de transparencia en la administración pública, la mala gestión de los recursos y por sobre todo la incapacidad de proporcionar servicios básicos a la población. Todo eso que aumenta la desigualdad extrema y desinvierte el capital humano, lo que hace es seguir debilitando la base económica y la base social, en donde ya no hay ni siquiera en muchos de los lugares de la Argentina acceso a recursos básicos como educación, seguridad, salud, agua potable, cloacas, y todo eso contribuye a la inestabilidad social y a la inestabilidad política del país. Entonces, este es el serio problema de la Argentina, que lo hace ser un país que está, como yo dije en el artículo que publiqué este fin de semana en Infobae, al borde de la inviabilidad. Y esto no se debe a un gobierno, se debe a todos los gobiernos, porque llegamos aquí a través de muchas décadas, ¿no es cierto? No hay, hoy por hoy, no hay serios programas, ¿no es cierto?, en donde aborden estrategias para superar estas dificultades y trabajar al revés, hacia la viabilidad a largo plazo, proporcionando mayor transparencia, proporcionando rendición de cuentas, una participación ciudadana para ayudar a mejorar la calidad, la confianza de las instituciones, priorización de la salud, de la educación, de la civilidad, por sobre todo. Nada de esto se hizo en las últimas décadas y por eso llegamos a la Argentina que hoy tenemos, ¿no? En una degradación generalizada, sin haber aparentemente acciones conjuntas y concretas para solucionar de forma sostenible una cierta recuperación y un cierto desarrollo del país. Doctor Slayen, ¿cree que el sistema, le voy a hacer una pregunta complicada a la altura de su sapiencia y de la situación actual que bien estaba describiendo? ¿Cree que el sistema político de verdad está a la altura de poder solucionar esta, permítame, batahola de problemas, de inconvenientes desatendidos por diferentes gobiernos en todos estos años? ¿Puede el sistema político o necesita de otros actores necesariamente para solucionar? Que necesita de otros actores, seguro.
y por lo general los sistemas políticos, los sistemas partidarios, no el sistema político, sino los partidos políticos, son bastante cerrados a las personas apartidarias capacitadas, a lo que llaman los técnicos, ¿no es cierto? Siempre buscan sus cuadros en sus militantes, es decir, en gente que está convencida de las ideas que los líderes predican y no tienen críticas fuertes y profundas para mejorar incluso esas propuestas. Eso es un vicio político. Yo hoy no veo, yo hoy veo planes personalizados, yo hoy lo que veo es una búsqueda de poder encarnizada, individualista, y no veo planes ciertos, aire fresco que me puedan llegar a indicar que hay un plan para lidiar con la pobreza, con la inflación, con la corrupción por sobre todo, con la marginalidad, con la delincuencia, con la narcocriminalidad, que hoy en Argentina está tomando zonas que no hay antecedente de esto, ¿no es cierto? Problemas de falta de infraestructura, de salud pública, de educación. Parecería como que no hay, al parecer, una voluntad demostrable, no declarativa, sino en acciones, ni tampoco un compromiso real para funcionar de manera efectiva como país, proporcionando los servicios básicos necesarios y de calidad para generar oportunidades económicas. Parecería que hoy no hay, sino que lo que hay es un círculo vicioso muy difícil de romper para la clase política y para la clase dirigencial, que por lo que se ve no desean pagar el costo, y el costo va a ser muy alto para salir de esto, pero ninguna clase política quiere pagar ese costo. Tuvimos gobiernos que han dicho que la inflación era muy fácil de bajar, no lo han hecho, que hay que bajar el gasto público y hay que ajustar las cuentas fiscales, tampoco lo han hecho, y estoy hablando de forma transversal, de todos los partidos políticos conocidos, con lo cual, bueno, se deduce que quienes en algún momento detentaron el poder o ejercieron la titularidad del poder, si bien por ahí lo querían hacer, más allá de que haya sido o no discurso de campaña, no lo han logrado hacer. Y Doctor, eso es un problema, sí. Disculpe que lo interrumpa y disculpe tal vez el tono de la pregunta, pero, y esto como para cerrar por lo menos mi alocución, el estado en el que está ahora la Argentina, ¿usted piensa que esto ha sido un plan hasta maquiavélico que ha llevado décadas, pero ha sido un plan elaborado para que terminemos así? Su mirada así en lo macro, ¿qué indicaría? A ver, si la respuesta fuera así, quiere decir que estamos en manos de una clase política absolutamente perversa, ¿no es cierto?, que deliberadamente hace daño a sus ciudadanos y a su país. Lo pienso, doctor, por ejemplo, por el lado de la educación. Hace décadas que la educación está descascarada por debajo. Una de las patas. Yo creo que, y esto es una opinión muy personal, yo considero que en función de los hechos, tenemos una clase gobernante y una clase política que somos básicamente nosotros mismos, ¿no es cierto? Vienen de acá, preocupada por la coyuntura y por estar aferrados al poder más allá del beneficio colectivo. Es decir, nadie está pensando en el beneficio colectivo, sino en el mantenimiento del poder y en el enriquecimiento personal. Esto es demostrable porque, digamos, países que estuvieron peor que nosotros, y estoy hablando de países africanos, asiáticos, el caso de Singapur incluso, cuando la clase política comenzó a hacer lo que debía hacer, hoy son países prósperos, pujantes, con economías propicias, y nosotros aún no.
No estoy hablando de Suiza, estoy hablando de países africanos, países asiáticos e incluso también países sudamericanos. Con lo cual la respuesta a su pregunta, que es una pregunta muy interesante porque dice qué clase de pueblo somos, es que sí, es que claramente hay una clase gobernante que no le importa justamente la prosperidad del país y de sus ciudadanos y están más interesados en su prosperidad personal o de su prosperidad partidaria y de aferrarse al poder, más allá de las ideologías, porque una persona que pueda tener una ideología u otra frente a los hechos se da cuenta si está errado o no, o lo corrige. Eso ha pasado en muchísimos países. Estamos hablando, el caso de Gorbachev incluso. Con lo cual, esto no tiene necesariamente que ver con la ideología. La ideología muchas veces es la cáscara que enfunda o que encubre, que camufla ambiciones personales, ¿no es cierto? Doctor, nos estamos quedando sin tiempo. Es un tema para seguir charlando, ¿no? Es largo y tendido, tremendamente interesante y lo escuchábamos atentamente. Yo le quiero preguntar para ir finalizando, ¿qué piensa de... Hasta ahora hemos conocido la propuesta de Patricia Bullrich, que ha formado este equipo de intelectuales para proponer ideas justamente a su espacio político. ¿Cree que esa puede ser una solución también? Digo, que los políticos empiecen entonces a conformar espacios con intelectuales en diferentes áreas, ¿no? de la República Argentina para abordar la política desde otro punto. A ver, sí, siempre es bueno la interdisciplinaridad, siempre es bueno la interculturalidad y siempre es bueno abastecerse de muchísimas voces. Me extraña, y eso sí, me extraña que en estos think tanks, como se dicen, ¿no? De intelectuales, la religión está ausente. No hay, y no lo digo por mí, por favor, no quiero que se malentienda, no quiero que se malentienda, pero no hay lugar para Dios en esas interdisciplinaridad. Hay médicos, hay ensayistas, puede haber algún antropólogo, ahora no hay filósofos, no hay religiosos, no hay gente, no hay intelectuales que aborden desde el discurso religioso la interpelación al pensamiento político, en donde tiene mucho para dar. Digamos, creo que en cierta forma se siguen conformando y se sigue manteniendo ese vicio en donde hacemos grupos entre nosotros, interdisciplinarios, pero entre nosotros. Es decir, no damos lugares a voces como sí se da lugar en la academia. Yo provengo de la academia, en donde sentamos a la mesa a gente que nosotros sabemos que nos va a decir algo que nos duele y que nos molesta, pero que también nos enriquece. Eso en Argentina todavía no hay. En otros países yo conozco que sí los hay. En el Vaticano los hay. Mire, yo pertenezco a la Pontificia Academia para la Vida, que es la academia bioética del Vaticano, y yo soy rabino, y estamos hablando del Vaticano. Hay gente que está incluso a favor del aborto y que es parte como miembro de la academia. Hay gente que está a favor o en contra de muchos lineamientos que no son los propios del Vaticano, ¿no es cierto? Ni los propios de lo que podría llamarse un discurso religioso judio-cristiano o islámico, y sin embargo están, porque aportan. Aportan al bien. Importante, doctor, lo que acaba de marcar. Bien. Claro, porque la persona, a ver, yo estoy en contra de esta grieta que se formó, que aún existe en Argentina, sobre quién es pro vida, quién es pro aborto, quién es pro eutanasia, quién es pro... Miren, a ver, si la discusión es seria, la gente que puede estar a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la eutanasia, si la discusión es seria, hay que tomar los argumentos, mientras que sean argumentos, los argumentos en serio, porque hay bibliografía y hay posiciones muy sólidas que sostienen una y otra
una y otra posición, y de eso se aprende. Argentina tiene que aprender a dialogar académicamente, seriamente, sacando las frases, sacando los clichés y sacando las ideologías. Argumentar y tratar de no tener razón, sino de llegar a la verdad. Es decir, copiar el modelo académico. Y hasta ahora Argentina, salvo en los ámbitos académicos y en el ámbito político, le falta eso. Hay que sacarle más retórica y sumarle más argumentos. La parte más importante. Rabino, doctor, muchísimas gracias como siempre. Su palabra es anotada y vuelta a escuchar después en nuestros extractos de la entrevista. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. El doctor Fisher Slayen es rabino y doctor en filosofía, haciendo un análisis de esta Argentina que se nos viene y qué nos estaría haciendo falta. Lo dijo el doctor ahí, diálogo y pensar en el bien común. Hasta las 14, El Interactivo.